Cariño, ¿alguna vez has sentido que te hundes? No hablo de un mal día, sino de esa sensación abrumadora de que las olas de la vida te van a tragar. Hoy quiero contarte una historia que, créeme, te va a tocar el corazón. Es una historia sobre la fe, el miedo y ese poder increíble que todos llevamos dentro cuando confiamos. No es solo un relato antiguo, es un espejo de nuestras propias tormentas. Imagínate la escena. Jesús acababa de hacer algo asombroso. Alimentó a más de 5,000 personas, con solo 5 panes y 2 peces. La multitud estaba eufórica. Querían hacerlo rey al instante. Pero Jesús, con esa calma que lo caracterizaba, sabía que ese no era su camino. Así que hizo algo curioso. Envió a sus discípulos por delante, en una barca, a cruzar el mar de Galilea, mientras él se retiraba a la montaña a orar. Quería estar solo, conectar con su Padre. Así que iban los 12, remando en la oscuridad. El día había sido largo y emocionante, pero ahora solo quedaba el sonido del agua y el crujir de la madera. Al principio, todo bien. El lago estaba tranquilo. La brisa era suave, pero si conoces el mar de Galilea, sabes que es famoso por sus cambios repentinos. Y esa noche no fue la excepción. De repente, el viento comenzó a soplar con furia. Las olas, que antes eran pequeñas ondas, se convirtieron en monstruos de agua que golpeaban la barca sin piedad. Los hombres, pescadores experimentados, la mayoría de ellos, luchaban con todas sus fuerzas. El viaje, que debería haber durado un par de horas, se estaba convirtiendo en una pesadilla interminable. Estaban en medio del lago, lejos de cualquier orilla, atrapados en la furia de la tormenta. El miedo, ese frío que te cala los huesos, empezó a apoderarse de ellos. Pasaron las horas. La lucha era constante. Estaban agotados, empapados y aterrorizados. Y justo cuando la noche era más oscura, justo antes del amanecer, en esa hora extraña entre las 3 y las 6 de la mañana, vieron algo, una figura caminando sobre el agua, acercándose a ellos. Piensa en su estado mental, el pánico en el agotamiento, la oscuridad. Y ahora, una aparición fantasmal, deslizándose sobre las mismas olas que amenazaban con destruirlos. ¿Qué pensarías tú? Ellos gritaron de terror. «Es un fantasma», clamaron. El miedo a lo desconocido se sumó al miedo a la tormenta. Pero entonces, una voz atravesó el rugido del viento. Una voz que conocían bien, una voz que siempre traía paz. «Tengan ánimo», dijo Jesús. «Soy yo. No tengan miedo». Imagínate el alivio. Era Jesús, su maestro. No un fantasma, pero la sorpresa no terminó ahí. ¿Cómo estaba haciendo eso? Caminar sobre el agua era algo que desafiaba toda lógica, toda ley de la naturaleza. Y aquí es donde nuestra historia se centra en un hombre impulsivo, apasionado y a veces un poco torpe. En Pedro, siempre el primero en hablar, el primero en actuar, mientras los demás probablemente seguían paralizados entre el asombro y el alivio. Pedro sintió una chispa, una idea loca y audaz. «Señor», gritó por encima del viento, «si de verdad eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua». Piénsalo. ¿Qué clase de petición es esa? En medio de una tormenta mortal, con olas gigantes, ¿quién en su sano juicio pide salir de la relativa seguridad de la barca? Pero eso era Pedro en su fe. En ese momento, era tan impetuosa como su carácter. No le bastaba con ver a Jesús. Quería experimentar su poder. Quería unirse a él en lo imposible. Y la respuesta de Jesús fue tan simple como profunda. Una sola palabra. «Ven, ven». No le dio un manual de instrucciones. No le explicó la física de la situación. Simplemente lo invitó. «Ven» era una invitación a dejar la lógica a un lado y a dar un paso de fe pura. Así que Pedro, con el corazón latiéndole a 1000, miró a Jesús, fijó sus ojos en él y dio el primer paso fuera de la barca. Y su pie no se hundió. Dio otro paso, y otro. Estaba caminando sobre el agua. Por un momento glorioso,
Pedro estaba haciendo lo imposible. Desafiaba la gravedad, desafiaba la tormenta. Todo porque sus ojos, su mente y su corazón estaban fijos en una sola persona, en Jesús. ¿Puedes imaginar esa sensación? La euforia, el poder, la conexión directa con lo divino. Estaba compartiendo un milagro, no solo observándolo. Pero entonces, ocurrió en el viento, aulló un poco más fuerte. Una ola, especialmente grande, se estrelló cerca de él, salpicándole la cara con agua fría. Y por un instante, solo un instante, Pedro apartó la mirada de Jesús. Miró a su alrededor, ambió las olas, sintió el viento. Recordó dónde estaban, en medio de un mar embravecido, lejos de la seguridad, y el miedo, que había sido desplazado por la fe, volvió con toda su fuerza. La duda se coló en su mente. ¿Qué estoy haciendo? Esto es una locura. Y en el momento en que su fe flaqueó, en el momento en que se centró en la tormenta, en lugar de en el que la calma, comenzó a hundirse. El agua fría le llegó a las rodillas, luego a la cintura. El milagro se desvanecía. El pánico lo inundó de nuevo y gritó, esta vez con una desesperación diferente: Señor, sálvame. No fue una oración elegante. Fue un grito visceral, desde el fondo de su ser. Y al instante, Jesús extendió su mano y lo agarró. Lo sostuvo. El hundimiento se detuvo. Y mientras lo sostenía, con el viento todavía rugiendo a su alrededor, Jesús le dijo con ternura, pero con un toque de reproche, a nombre de poca fe: ¿por qué dudaste? No era una condena, era una pregunta para hacerle pensar. Pedro, estabas haciéndolo, no estabas conmigo. ¿Por qué dejaste que el miedo te venciera? Luego, juntos, subieron a la barca, y en el momento en que sus pies tocaron la cubierta, la tormenta cesó. El viento se calmó, el agua se volvió un espejo. El silencio que siguió al caos debió ser ensordecedor. Los otros discípulos, que habían sido testigos de todo, se quedaron boquiabiertos. Pasaron del terror al asombro, y ahora, a la adoración. Cayeron de rodillas ante Jesús, y dijeron, verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Ya no era una teoría, lo habían visto. Habían visto su poder sobre la naturaleza, su poder sobre el miedo. Pero volvamos a Pedro empapado, temblando, pero a salvo. Aprendió una lección que nunca olvidaría. Y es una lección para todos nosotros. ¿Cuántas veces empezamos un proyecto, una relación, un cambio en nuestra vida, con un gran entusiasmo y fe? Damos ese primer paso, fuera de nuestra barca, nuestra zona de confort. Y al principio, todo va bien, sentimos que caminamos sobre el agua. Pero entonces, llegan las tormentas, las críticas, los problemas económicos, las dudas internas, el viento aúlla, las olas se levantan. Y como Pedro, apartamos la mirada de nuestro objetivo, de nuestra fe, de la razón por la que empezamos. Empezamos a mirar las olas, a enfocarnos en los problemas. Y es entonces cuando empezamos a hundirnos. La historia de Pedro no es una historia de fracaso, es una historia de humanidad. Es normal tener miedo, es normal dudar. Lo importante no es si caes, sino qué haces cuando sientes que te hundes. Pedro hizo lo único que podía hacer. Gritó, pidiendo ayuda. Y la ayuda llegó al instante. No tuvo que esperar. Jesús no le dijo, aprende a nadar, o deberías haberlo pensado mejor. Simplemente extendió la mano y lo salvó. Esta historia nos enseña que la fe no significa no tener miedo. La fe es actuar a pesar del miedo. Y cuando el miedo nos supere, la fe es saber a quién clamar. Es saber que, aunque nos hundamos, hay una mano dispuesta a levantarnos. La clave está en donde ponemos nuestra mirada. Si nos enfocamos en la tormenta, nos hundiremos. Si nos enfocamos en el que puede calmar la tormenta,
podemos hacer lo imposible. Así que la próxima vez que sientas que las olas de la vida te superan, recuerda a Pedro, recuerda su audacia al salir de la barca y su humildad al pedir ayuda. Y sobre todo, recuerda esa mano extendida, siempre lista para salvarte. Mantén tus ojos en lo que realmente importa y verás que también puedes caminar sobre las aguas de tus problemas. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Hay muchas más historias que nos esperan. Hasta la próxima. Hasta la próxima.